Buenas noches con todos. Disculpen un poquito el atraso. Estaba en una reunión de trabajo. Bueno, vamos a empezar, ¿ok? Tenemos compañeros nuevos, según vi en el grupo. Me parece que la señorita Zarango, usted es nueva porque había unos nuevos en el grupo. Sí me gustaría de pronto si me ayudan encendiendo la cámara para no sentirme tan sola, por favor. Sí, a ver, señora Zarango, señorita Zarango, me parece que usted no estaba, ¿verdad? ¿O sí estaba en las otras clases? Está apagado su micrófono. A ver. Buenas noches, ingeniera, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Parece que no puede Soy activar el el señor mic. Tubay. ¿Usted sí estaba o no estaba? Sí estaba, ¿verdad? Claro, entré tarde a la clase anterior, ¿sí? ¿Y no se presentó? No, Entonces preséntese, por favor. ya, ok, mi nombre es Cristian Tubay, soy de aquí de la provincia de Los Ríos, de Quevedo, y trabajo en los viveros agrícolas, o sea, agrícolas forestales, ornamentales, ajá, sí, Perfecto, muchas gracias. Entonces tiene bastante experiencia en propagación, etcétera, ¿verdad? ajá, Alguien de más todo un que... poco, sí. Perfecto, alguien más que no se haya presentado, porque les veo algunos que no me suenan. A ver, veamos si es que... Ingeniera, buenas noches. ¿Quién me habla? Hola, ingeniera, ¿cómo le Ay, va? Me presento, buenas, soy Jonathan Jurado. muy buenas noches. Cuéntenos a qué se ¿Cómo le va? dedica, dónde vive. Bueno, yo soy de la ciudad de Milagro, me dedico también lo que es en el sector bananero, a lo que es supervisión de aplicación de agroquímicos en la parte terrestre. Actualmente estoy estudiando mi licenciatura en Administración de Empresas y estoy aquí en este curso porque busco fortalecer conocimientos, ¿no? En la parte agronómica. Ya, muy bien, gracias. Señorita, a ver, déjame ver si puedo activar el micrófono de la... A ver, a ver. No sé si no puede activar el micrófono, señorita Zarango. Ahí actívele un botoncito del micrófono para poder escucharle. Sí, sí, ahí por donde creo que está buscando, ahí está un micrófono. No. Bueno, queda pendiente su presentación. Bueno, hemos ido a las primeras clases. Los videos están subidos en una carpeta del Drive, pero este fin de semana les voy a subir en una del YouTube. La página o la plataforma, esta del curso, tiene un canal de YouTube, ¿ok? Entonces yo subo todos los videos allá y el link del video les encuentran en la plataforma. Entonces ahora como para agilitar, porque en realidad estaba ocupada con mi otro trabajo, no he podido subirles directo al YouTube porque se demora un poco, pero ya les voy a subir. Entonces, o pueden suscribirse a la página de YouTube y ahí cada que llega un video nuevo, les aviso, ¿ya? En cuanto a las presentaciones de las diapositivas, les dije que no les iba a subir todavía porque no hemos completado, entonces ya completamos esa parte y ahí yo les subo a las diapositivas, ¿ok? Eso por un lado. Y bueno, vamos a tomar lista para ver. Ok, a ver, entonces me ayudan atendiendo a la lista. Señor Calderón. Señor Calvo. Presente. Señor Chila. Señor Kulki. No me suena haberle escuchado a usted que se haya presentado, señor Jair Steve. ¿Dónde está? Usted es nuevo, ¿verdad? Porque no me suena.
soy nuevo. Ok, entonces me gustaría que se presente, en qué trabaja, a qué se dedica, para conocerle un poquito. Recuerden que vamos a estar aquí 8 meses, entonces vamos conociéndonos un poquito, ¿ok? A veces le reconozco por la voz, porque cuando no encienden la cámara después reconozco las voces. Y soy como esos cieguitos que solo reconocen las voces como ustedes. Entonces, de vez en cuando podrían prender la camarita para ubicarles de rostro. Si no, alguna vez nos podemos encontrar por la calle y yo no sé quiénes son ustedes, ¿ya? A ver, señor Kulki, si nos ayuda presentándose. Señor Jair, ¿nos escucha? Soy Jair Kulki. Vivo en la provincia. ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? Creo que tiene problemas con su internet. Entonces, bueno, esperemos que recupere. Ok, sigamos en la lista entonces. Díaz, Estrada, Presente, Presente, doctora. ingeniera. señor Hidalgo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, señor Jurado, si está. Mancilla, también le vi ahí. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Señor Nieto. Señor Nieto. Ordóñez. Señor Párraga. Señor Párraga. ¿Por aquí le vi? Sí. Parrales. Señorita Parrales. Señor Paso. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, Pincay. Rodríguez. Rojas. Román. Rosado. Presente. Zagal. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, señor Sánchez. Zarango. Sí, la señora que estaba aquí. Segura. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Señor Tubay. Presente, ingeniero, aquí estoy. Señor Valencia. Ok, alguien que no haya contestado a la lista, recuerden que si es que no contestan se van como falta injustificada, entonces por favor, si alguien no contestó a la lista, avíseme ahora o calle para siempre. Yo, Inge, yo. Nombre. Yo. Nombre, perdón. Enrique Díaz. Andrés. Repítame otra vez. Enrique Díaz. Ah, Enrique. A ver, por aquí le vi un segundo Sí. porque esto... Ya, señor Díaz. Listo. Bueno, entonces, hemos visto las clases pasadas, los conocimientos generales de lo que es de edafología, del suelo, las propiedades, etcétera. Vamos a continuar hoy con eso para terminar esa parte. Y después vamos a, no creo que alcancemos hoy, pero en la siguiente clase vamos a analizar unas investigaciones que se hicieron para ver cómo manejar esto del pH, cómo influye esto del pH y qué tan importante en realidad es esto dentro de la agricultura, ¿ok? Entonces, las publicaciones o las investigaciones están en inglés. Por lo tanto, yo les voy traduciendo como lo más importante y sobre todo los resultados, ¿ok? Si es que alguno de ustedes maneja el inglés sería buenísimo. Caso contrario, si no, yo mismo les voy indicando lo que va diciendo la parte más importante de la investigación, ¿ya? Por el momento, entonces,
vamos a empezar con la clase. Recuerden que el siguiente martes, martes 31, tenemos nuestra primera evaluación. ¿De qué? De lo que hemos visto en estas clases. Los conceptos básicos. Como les dije, bastantes son las preguntas enfocadas principalmente a la práctica, ¿ok? ¿Cómo corrijo un suelo ácido? ¿Cómo corrijo un suelo básico? ¿Para qué me sirve tal cosa? Etcétera. ¿Ya? Entonces, por favor, prestar bastante atención y recuerden siempre ir tomando sus apuntes. Recuerden que si bien es un curso, el curso es de aprobación y el curso se aprueba con la asistencia y también se aprueba con las calificaciones, ¿ya? Entonces, no se olviden, el martes 31 tenemos nuestra primera evaluación. Voy a compartir la pantalla. Cualquier pregunta, no duden en hacérmela, ¿ya? Entonces, brevemente para los compañeros que acaban de llegar, solo voy a repetir las láminas, ya no la clase. Hablamos sobre la importancia del suelo, qué es, cómo se forma, cuáles son los factores que influyen en el tipo de suelo que yo voy a tener, porque mi suelo es diferente en la costa y en la sierra. Hablamos de las características físicas y químicas, cómo se relacionan entre sí, cómo puedo mejorarlas. Todo esto encontramos en los videitos. Hablamos de la materia orgánica y por qué la materia orgánica es grandemente demandada. ¿Por qué todo el mundo quiere utilizar materia orgánica? Porque cuando hay un problema le dicen aplica materia orgánica. Y básicamente es porque mejora las propiedades físicas y mejora las propiedades químicas, ¿ok? Permítame un ratito, voy a coger un poquito de agua ya. Perdón. Ya. Ok, ya regresé. Entonces decíamos por qué la importancia de la materia orgánica, porque pues mejora propiedades físicas, mejora propiedades químicas de mi suelo, y de aquí entonces de por qué siempre lo recomiendan, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el problema o por qué, si bien es cierto que la materia orgánica es grandemente demandada, es gran importante, por qué se pierde? Entonces, sin necesidad de leer la lámina, todos los que trabajamos o los que se dedican a lo que es la agricultura, trabajan en alguno de este sector, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué pierdo yo la materia orgánica? Recuerden que en los suelos donde existe la intervención del hombre, existe también pérdida de materia orgánica. ¿Por qué será? A ver, señor Díaz, ¿por qué pierdo yo materia orgánica o por qué se pierde materia orgánica? Será a veces por la intensidad de las lluvias, cuando hay demasiada agua, se ¿Ya? pierde los nutrientes o la materia orgánica que contiene la tierra. Sí, la erosión por el agua, principalmente por la lluvia, es uno de los grandes factores que ocasionan efectivamente que se pierda materia orgánica. Entonces, una es la erosión por la lluvia. Muy bien. ¿Quién más? A ver, señor Zagal, ¿por qué más se puede perder la materia orgánica del suelo? Por el uso excesivo de fertilizantes químicos y Ya, herbicidas. correcto. Entonces, cuando yo utilizo demasiados productos químicos, se ve afectado los microorganismos, etcétera, y por ende sí, también se puede disminuir la cantidad de materia orgánica. Señor Segura, ¿cuál será otra característica, otro factor que hace que se pierda la materia orgánica? Por los monocultivos.
Correcto, a ver, de pronto que hay Y a su vez compañeros. también Diga, diga. y a su vez también la mala preparación de terrenos, el Ya, exceso de arados muy, de manera indiscriminada. muy bien. Entonces, para los compañeros que de pronto no saben qué es un monocultivo, explique, por favor, señor Emanuel, usted mismo, ¿qué es un monocultivo? Es cuando se siembra por varios años el mismo cultivo, no hay una rotación de cultivos. Correcto, entonces, cuando yo siembro siempre el mismo cultivo, estoy haciendo un desgaste del suelo. ¿Por qué aquí existe desgaste del suelo y a la vez desgaste de materia orgánica? Señorita Rosado, ¿por qué el monocultivo me desgasta el suelo? ¿Por qué será? Lo que piensen, recuerden que si incluso se equivocan no pasa nada, aquí estamos para intercambiar conocimientos y para aprender, ¿ok? Entonces, señorita Rosado, ¿por qué cree usted que el monocultivo desgasta el suelo? Por los químicos, fertilizantes. Cian también. ¿Por qué más puede ser? Recuerden que yo desgasto mi suelo con el monocultivo porque los nutrientes se alimentan en proporciones diferentes, ¿ya? Entonces hay cultivos que gustan más de un nutriente que de otro. Entonces supongamos que yo siembro siempre un cultivo que es, o sea, que consume grandes cantidades de nitrógeno. Va a llegar un punto entonces en el que mi suelo ya va a estar escaso de ese nutriente y no le damos tiempo de que la materia orgánica vuelva a nacer, de que los microorganismos vuelvan a reponer ese nutriente. Por lo tanto, desgastan el suelo porque consumen únicamente un nutriente, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que disminuyo yo el contenido de materia orgánica? Primero, lo disminuyo porque no dejo los residuos de las cosechas. Cuando yo no dejo residuos de cosecha significa que estoy acabando con lo que podría convertirse en materia orgánica, que le estoy quitando posible alimento a los microorganismos. Entonces es indispensable dejar los residuos de cosecha. Cuando nosotros nos dedicamos a un cultivo intensivo, nadie lo hace. ¿Por qué? Porque inmediatamente cosechan, algunos no dejan que el suelo descanse, sino que inmediatamente vuelven a sembrar, porque viven de eso, necesitan, no pueden perder tiempo. Entonces, en la actualidad solo las agriculturas que se dedican como orgánicas, las granjas familiares, las agriculturas familiares, la que de pronto deja todavía los residuos de cosecha, los incorpora al suelo y le da su tiempo de descanso. Otra parte de la materia orgánica se pierde por mineralización. Y yo ya les expliqué lo que era la mineralización. Veamos, señor Hidalgo, ¿qué era la mineralización? Señor Rojas, ¿qué es mineralización? La liberación de nutrientes de materia orgánica. Correcto, la mineralización es la liberación de los nutrientes a partir de la materia orgánica. Entonces, me dice que gran parte de la materia orgánica se pierde por mineralización, que quiere decir que se liberan todos los nutrientes y por ende la materia orgánica se pierde, se desgasta, ¿ok? Y esto se acelera, la mineralización de la materia orgánica en este caso se acelera también por el laboreo. Entonces, cuando yo tengo un suelo al cual le aplico demasiada maquinaria, existe un proceso de mineralización más rápido, ¿ya? Entonces, como mencionó alguien también, una manera de desgastar la materia orgánica es el laboreo frecuente, es decir, siempre utilizar maquinarias agrícolas e inapropiado. A veces existen cosas o existen actividades que pueden hacerse de menos o que pueden evitarse, sin embargo uno lo hace y aquí entonces existe un desgaste. Aquí, entre paréntesis, la remoción continua del suelo, además que daña la estructura, altera los microorganismos, etc., emana grandes cantidades de CO2 al ambiente. Por lo tanto, se hicieron o hay investigaciones en las que dicen que el continuo movimiento del suelo, o sea, el virarle, el movimiento de levantar el suelo,
genera también cantidades de CO2. Por eso es que existe esto de la siembra directa o la labranza cero, que consiste en tratar de mantener al suelo lo más intacto posible. O sea, mientras menos trabajo yo en el suelo, moviéndolo o removiéndolo, será mejor, ¿ya? Entonces recuerden, uno es el excesivo uso de maquinaria. Otro motivo es los monocultivos, lo que ya dijimos, sembrar siempre lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, ¿cuál es una solución para que no se desgaste el suelo por monocultivo? La rotación de cultivos, la asociación de cultivos o los cultivos de relieve, ¿ok? Entonces, o de relevo, como quieran llamarlo. La rotación de cultivos, como lo dice su palabra, consiste en ir alternando los cultivos. Y existen rotaciones que ya están dichas o predeterminadas para que los nutrientes se vayan reponiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de hortalizas, ¿quién de ustedes trabaja con hortalizas? ¿Cómo es la rotación ahí? ¿Cómo es la rotación en hortalizas? Veamos. ¿Quién tiene una idea de cómo se rotan? A ver, señorita Rodríguez, ¿cuál es la rotación en hortalizas? Señor Román, señor Párraga, ¿cómo es la rotación en hortalizas? Buenas noches. Buenas noches. A ver, le escuchamos. La rotación de cultivos en hortalizas puede ser, por ejemplo, las legumbres, cebollas, se van rotando. Por ejemplo, se puede sembrar lo que son lechugas, maíz, y en la otra se puede sembrar lo que son rábanos, papa. Ok. Y en la otra rotación puede ser brócoli. Ya. Entonces, recuerden que cuando hablamos de hortalizas, no hablamos de maíz, ¿no? No lo confundamos. Miren, antes de esto y para que recordemos, existen hortalizas de raíz, existen de hoja, de tallo y de fruto, ¿ya? Entonces, la rotación de hortalizas en este caso se hace una de hoja, una de tallo, una de raíz y una de fruto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo sembrar una lechuga, después puedo sembrar una zanahoria, después voy a sembrar apio y después voy a sembrar tomates, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué hace esto? Que yo no voy a sembrar siempre zanahoria y después de la zanahoria remolacha y después de la remolacha rábano y después del rábano como es papanabo. Todos estos son de raíces, entonces todos estos consumen o se dedican, al ser de raíz todos, a el mismo nutriente, o sea, tengo que cambiarlos. Yo no puedo sembrar, por ejemplo, acelga y después de la acelga la lechuga y después de la lechuga otro de hoja, no, tengo que alternar. Entonces busco uno de hoja, busco uno de raíz, busco uno de tallo, busco uno de fruto. Cuando hablamos de fruto, principalmente es el tomate, el pimiento, etcétera, ¿ok? Entonces, estos son rotaciones de cultivos de hortalizas, por ejemplo. Después existen las rotaciones de cultivos para el caso de las gramíneas o de las poáceas, es decir, del arroz, de la cebada, de la avena, etcétera. Cada una de estas también necesitan ser rotadas, ¿ok? En el caso de las papas, puedo sembrarlo también después de los tubérculos, puedo sembrar una poácea, etcétera. La idea es que vayan sembrándose de familias diferentes, porque cada familia consume ciertas cantidades de nutrientes específicos, ¿ok? Entonces, una manera de combatir el monocultivo es precisamente la rotación de cultivos. Y otro problema que se presenta bastante en la actualidad es el hecho de separar la ganadería y la agricultura. Señor Rojas, ¿cómo cree usted que afecta el contenido de materia orgánica el hecho de separar la ganadería y la agricultura? ¿Cómo cree usted que afecta eso? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? No hay mucha molestia, recién activé mi parlante, no le escuchaba nada. Ok. ¿Cómo cree que afecta el contenido de materia orgánica el hecho que en la actualidad separamos la ganadería y la agricultura?
¿Cómo es que esto influye en el contenido de materia orgánica? Bueno, cuando hay pastoreo o ganadería, hay bastante, hablemos de pisoteo en el suelo. Entonces, puede haber incluso lixidaciones, puede haber erosiones. Y en la agricultura, vuelta hay una descomposición lenta por medio de la transformación de hongos, de bacterias en la materia orgánica. No sé si está correcta mi contestación. Correcto. Entonces, mire, antes, ¿qué hacían los abuelitos que se encontraban en las fincas, etcétera, y tenían ganado? Ellos recolectaban el estiércol, le dejaban descomponer y le aplicaban al suelo, ¿verdad? Entonces yo le estoy aplicando una fuente de materia orgánica. Utilizaban los mismos desechos de la ganadería, entonces estaban dando una fuente de materia orgánica. Y ahí después, en esta parte donde pusieron los desechos, se dedicaban a la agricultura. De la agricultura mismo, o lo que sobraba de la agricultura, de las hortalizas, de todo, le daban a los animales. Entonces era un reciclaje de nutrientes. Cuando yo hago reciclaje de nutrientes, entonces estoy cumpliendo o intento cumplir el ciclo de la materia orgánica que ya vimos. ¿Qué es lo que pasa ahora? En la actualidad se dedican únicamente a que o bien a ganadería o bien a agricultura y ya no tienen este reciclaje de nutrientes. Por lo tanto, el contenido de materia orgánica también disminuye, también se ve alterado. Como decía el compañero, cuando yo tengo animales que no tienen pezuña, sino que tienen los cascos, como por ejemplo las vacas, etcétera, ellos generan y ocasionan compactación del suelo por el pisoteo, por el tipo de pata que tienen. ¿Cuándo es menor el daño en el pisoteo? Cuando yo tengo animales con pezuña. Con pezuña, por ejemplo, las ovejas, las cabras. Correcto. Entonces, cuando yo tengo animales de pezuña, el pisoteo es menor y la compactación también es menor. Por lo tanto, no necesito un laboreo excesivo cuando quiero sembrar. ¿Ok? Entonces, por eso es que el separar la ganadería y la agricultura ha hecho que en los últimos años se disminuya el contenido de materia orgánica y por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Aplicar fertilizantes de exógenos, es decir, como de síntesis química, ¿ok? Entonces, estos de aquí son uno de los motivos por los cuales disminuye el contenido de materia orgánica. Importante, y que no está en la lámina, el ocasionado por la lluvia. La gota de lluvia es fatal, ocasiona el 95% de erosión del suelo. ¿Y qué quiere decir esto? Que daña o afecta el horizonte A, la primera capa donde está la materia orgánica. Abre las partículas, daña las partículas. El viento también. Cuando yo tengo vientos en un suelo desnudo, igual, levanta las partículas de suelo, arrastra las partículas de suelo. Entonces, miren cómo pequeñas cosas que uno pasa desapercibido, porque uno dice, no, qué chévere, cuando llueve me evito de regar, cuando llueve es agua gratis, las plantas necesitan, etcétera. Sí, la gota de lluvia tiene doble propósito. Uno es en realidad el de brindarle agua a las plantas y la otra, en cambio, es la de dañar el suelo, principalmente los suelos descubiertos. Y el viento hace lo mismo, ¿ok? Entonces no olviden que también se disminuye el contenido de materia orgánica por la erosión ocasionada por la lluvia y por el viento, ¿ok? ¿Alguna pregunta o comentario de esta lámina? ¿No? Listo. La erosión se da más en lo que es la capa arable, ¿no es cierto? Claro, por eso. Es la capa. Perfecto, por eso cuando hablamos de capa arable, hablamos de horizonte A y obviamente incluimos a la materia orgánica, ¿ya? Gracias. Ya. Recuerden entonces que hablábamos de la mineralización de la materia orgánica, que decíamos que era básicamente cuando la materia orgánica libera los nutrientes para la planta. Y decíamos que el humus es aquel que permite que la mineralización se retrase. A ver, para los compañeros nuevos y que no escucharon qué era el humus, recuérdenle, señor Slater, ¿qué era el humus? ¿O qué es el humus?
El humus es la etapa final de la materia orgánica, la descomposición. Correcto. El humus es Descomposición máxima. correcto. El humus es el grado máximo de descomposición de la materia orgánica, es decir, ahí ya no puede descomponerse más, llegó a su límite de descomposición. Entonces, cuando yo aplico humus a mi suelo, estoy haciendo que la mineralización se retrase, es decir, que se liberen los nutrientes poco a poco. Al liberarse poco a poco los nutrientes, las plantas pueden aprovecharlo durante más tiempo, ¿ok? ¿De qué depende la velocidad de la mineralización? De la temperatura y del oxígeno. De aquí que en la costa entonces existe una mineralización mucho más rápida. Y en la parte fría, por ejemplo en los páramos, son suelos negros mucho más nutritivos, vamos a llamarlos así. ¿Por qué? Porque precisamente el frío hace que la mineralización ocurra de manera lenta y progresiva. ¿Ya? Vimos también que las plantas no pueden asimilar a los nutrientes en sus formas complejas, sino que tienen que hacerlo de la manera más sencilla. Entonces, si yo le doy nitrógeno orgánico, mi plantita no lo puede asimilar. Ella lo puede asimilar únicamente en forma de nitrógeno mineral. ¿Y cuáles son las dos formas principales en las que las plantas pueden asimilar el nitrógeno mineral? ¿Cuáles eran, señorita Estrada? ¿Cuáles son las formas en las que la planta puede asimilar el nitrógeno mineral? ¿Cuál es, señorita Parrales, señor Wesner? ¿Cuáles son las formas en las que puede asimilar la planta el nitrógeno mineral? Nitrato. En forma de nitritos y amonio. Bueno, también puede asimilarlo en forma de nitratos, nitratos y amonio, ¿ok? Entonces, para que exista, para que la planta pueda asimilar este nitrógeno, tiene que existir la mineralización. Entonces, en el caso del nitrógeno, la mineralización consiste en transformar el nitrógeno orgánico en nitrógeno mineral. ¿Y cuáles son estas formas de nitrógeno mineral? Pues nitritos, nitratos y amonio, ¿ok? Y yo les decía que para que pueda existir esa transformación a nitritos, nitratos y amonio, tiene que existir un proceso microbiano bastante grande. Entonces aquí actúan bacterias nitrificadoras, bacterias desnitrificadoras, etc. Entonces no es tan fácil, por eso es que yo necesito que en mi suelo siempre existan grandes cantidades de microorganismos y de bacterias, porque son precisamente estas bacterias las que descomponen o las que hacen que el nitrógeno pueda ser asimilado por las plantas. Y lo mismo pasa en el carbono y la mineralización. Las plantas no pueden absorber el carbono orgánico, sino que tienen que estar en forma de CO2 o dióxido de carbono, ¿ok? ¿Para qué usan las plantas del dióxido de carbono? A ver, esto sí, todo agricultor, no, toda persona que ha hecho el curso de supervisor agrícola tiene que saber para qué usa la planta el CO2. Veamos, señor. Para realizar la fotosíntesis. Correcto. Entonces, mire, las plantitas utilizan el CO2 para realizar la fotosíntesis. ¿Y qué liberan? Absorben CO2 y ¿qué liberan después del proceso de fotosíntesis? Veamos. Un anhídrido carbónico. Eso absorben ellas, pero ¿qué liberan? Señor Cristian. Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Entonces, ¿qué hacen ellas? Se dicen, por eso es que siempre dicen siembren plantas, siembren árboles, etcétera, porque ellas son las que nos dan el oxígeno. Entonces, ellas absorben el CO2 del ambiente, de la contaminación, lo que producen los autos, los vehículos, etcétera, y liberan el oxígeno. ¿Por qué hacen esto? No porque principalmente ellas quieran darnos oxígeno, no, para nada. Lo que hacen ellas es que utilizan este CO2 y la luz solar para producir sus propios alimentos. Igual, esto ya sabemos todos, ¿verdad? Que las plantas necesitan producir sus propios alimentos. Nosotros le damos alimentos de manera exógena, pero si es que no les suministráramos, tranquilamente ellas pueden producir su propio alimento, ¿ok? Entonces hacen el proceso de fotosíntesis.
En el proceso de fotosíntesis, ¿qué es lo que ellas consumen? Consumen CO2, consumen luz solar y consumen agua. ¿Y liberan qué cosa? Liberan un azúcar simple, que es la glucosa, liberan oxígeno y liberan energía química, ¿ya? Entonces, las plantas son tan complejas como el ser humano, básicamente como el cuerpo del ser humano, incluso más porque ellas producen sus propios alimentos, porque hacen otras cosas que nosotros no somos capaces de realizar. Entonces, principalmente lo que ellas producen es una glucosa, producen glucosa, no una, muchas, producen glucosa, producen oxígeno y producen energía química. Entonces miren cómo son de inteligentes ellas. Producen energía química que después van a utilizar para otros procesos fisiológicos, ¿ok? Entonces, por eso la importancia de que ellas absorban el CO2. Ahora, ¿cómo puedo yo reponer los niveles de materia orgánica que se han perdido del suelo? Este es un tema bastante de manejo y conservación de suelos. No es lo mismo manejar un suelo que conservarlo, ¿ya? Manejarlo son todas las técnicas que yo hago con la finalidad de que mi suelo produzca algo. Entonces, si es que a mí me dicen que le pase la rastra 10 veces, yo le paso 10 veces. Si es que me dicen que aporque las plantas, yo aporco las plantas. Si me dicen que tengo que pasarle todos los días del motocultor, yo le paso todos los días del motocultor, si es que al final esto me va a dar una buena producción. Entonces, eso es manejar el suelo. Yo le manejo con la finalidad de explotarlo al máximo, ¿ya? Pero no es lo mismo cuando a mí me dicen conserva el suelo. Conservar el suelo, entonces, se refiere a hacer prácticas que sean amigables con él, prácticas que me ayuden a mantenerlo en su estado más natural posible, que no permitan que yo le erosione, que no permitan que le desgaste, sino todo lo contrario, que me permita ayudarle a recuperarse si es que ha sido dañado, o ayudarme a mantenerlo si es que es un buen suelo, ¿ok? Entonces, aquí la diferencia de hacer un manejo de suelo y una conservación de suelo. Yo puedo ayudar a reponer los niveles de materia orgánica de mi suelo con prácticas bien sencillitas. La práctica de conservación de suelo más sencilla que existe es el dejar los residuos de las cosechas. Y ya les expliqué por qué. Yo dejo los residuos de las cosechas para que se transformen en materia orgánica. Y nuevamente, ya vimos que la materia orgánica tiene un sinfín de beneficios, ¿ok? Cuando yo mismo yo no puedo hacer eso y tengo que buscar aplicar o compensar todo lo que se ha desgastado mediante materiales exógenos, se debería buscar que estos sean orgánicos. Entonces, existen bastantísimas fuentes de fertilización orgánicas. Las más sencillas son los bioles, por ejemplo, y cuando hablamos de bioles, yo puedo tener diferentes bioles de diversos tipos de estiércol. Yo puedo hacer lo que es un té de frutas. Yo puedo hacer enmiendas orgánicas como el bokashi, como el compost, como el vermicompost, ¿ok? Entonces, lo que se busca es en realidad tratar de que todo sea de manera orgánica. ¿Y por qué les toco ese tema? Porque recuerdan lo que les mostré la clase pasada, que en lo que se refiere a uso excesivo de pesticidas, de plaguicidas, de insecticidas, de fungicidas, etcétera, estaban reportándose grandes cantidades de concentraciones en los productos, en las hortalizas, en lo que íbamos a consumir. Hoy por hoy existen grandes fincas que están naciendo por el boom hacia la agricultura orgánica. Entonces no se confundan que cuando hablamos de una agricultura orgánica no significa que no utilizan ningún tipo de química, sino que utilizan unos que son de franja verde, es decir, como los más amigables, ¿ya? Entonces, reponer los niveles de materia orgánica pueden darse por los residuos de cosecha o por la aplicación de materiales orgánicos, ¿ya? ¿Quién de ustedes que trabaja en las fincas, que trabajan en los viveros, etcétera, se dedican como a una agricultura orgánica propiamente? Los que trabajan en banano, existen plantaciones en el Guayas, creo que es, si no me equivoco, que ya se están dedicando a la producción de banano orgánico.
¿Quién de ustedes tiene conocimiento de eso? Bueno, que en la provincia del Oro, especialmente hay un comprador en la Unión Europea de que no nos acepta el cholpirufos. Eso es lo que, ese residuo químico encontrado en Europa Central nos hace de que tengamos grandes multas y reclamaciones. Para ello se están buscando productos aprobados ya con la etiqueta, ¿no? Y en el manejo orgánico. Caso contrario, pasa esto en la práctica, ¿no? Que hay grandes pérdidas. Por ejemplo, esa, ¿no? De igual manera, en fruta convencional, hay, en el banano se le pone un pañuelo de trina, igual no es aceptado. Entonces, todos vamos encaminados a lo que es producción orgánica, ¿no? Correcto. Con productos que tengan, para poder exportar productos que tengan certificación. Correcto, entonces miren, pero a ver, ustedes, porque bueno, esta finca que yo les comento, y de hecho voy a organizar una charla porque tengo el contacto de un ingeniero que se encarga precisamente de la producción de banano orgánico. Entonces voy a programar una charla para que ellos para que les ayude con esto y les dé la charla. Pero a lo que me iba entonces es que los productos orgánicos en la actualidad están siendo mejor pagados, obviamente cuando se encuentra el comprador indicado, ¿no? Pero por lo general son productos que están siendo mucho mejor pagados por el tema de la salud, por el tema de la contaminación ambiental y porque obviamente requieren bastante esfuerzo para obtener las certificaciones. La más común y que me imagino que deben tener todos, esta de la Rainforest Alliance. Hay otras también que se me va el nombre. Hay unas dos que también se me van el nombre que son certificadoras. Y obtener esos certificados en algunos casos son bastante complejos. Ya especialmente los otros dos que no me acuerdo el nombre. Kiwa. Algo así, no me acuerdo cómo se pronuncia. Pero Control Union. Exacto. Entonces, miren, obtener esas es como un grandes esfuerzos, como tipo vamos mejorando la ISO, así mismo es esto de las certificadoras. Por lo tanto, son mejores pagados, ¿ok? Incluso, aunque parezca increíble lo que les voy a contar, ustedes saben que los compradores, dígame, sí, perdón, todos los compradores fair trade, ellos te ponen sus exigencias y la descarga te la mandan a análisis porque están pagando un producto de comercio justo con las normas de producción adecuada. Entonces, allí está el asunto en que todos tenemos que encaminarnos ya a una producción orgánica a futuro. Correcto, porque al final, a eso me iba, al final, todos los que van a querer importar nuestros productos van a pedir que sean orgánicos, van a pedir que se busquen alternativas para que los alimentos sean más sanos, ¿ok? Y eso les iba a decir, que aunque parezca un poco increíble, ustedes saben que esto de la producción del cannabis, y no precisamente el medicinal, yo no sabía, pero igual existe o ha sabido existir el que producen de manera tradicional, o sea, toma, porque es una planta al final. Entonces yo tengo que buscar que me salgan cogollos grandes, porque ustedes saben que en el cogollo es donde está la sustancia psicotrópica o el estupefaciente. Entonces buscan que tengan grandes cogollos y obviamente deben tener grande follaje, todo tal cual como una planta, como un maíz, tal cual. Entonces se da fertilización química. Y yo no sabía que las plantas que son producidas con fertilización orgánica son mejor pagadas. Entonces, imagínense cómo incluso en ese ámbito, estas que están dedicándose a la producción ilegal o a la producción ilegal de los cogollos, le hacen o le aplican también una fertilización orgánica. ¿Y qué usan? Usan precisamente materia orgánica totalmente descompuesta como es el humus. Utilizan estos tipos del bokashi. Y estas plantas que son producidas de manera orgánica también son mejores pagadas. Entonces, imagínense cómo también por este ámbito la agricultura orgánica está tomando relieve o realce. Y decían que
efectivamente, no sé, bueno, cómo funciona eso. El sabor me imagino el sabor, no sé, que tienen estas plantas, estos cogollos que son tratados de manera orgánica, son diferentes a los que son químicos. Y la gente paga más, y la gente prefiere incluso consumir los cogollos de plantas fertilizadas de manera orgánica. Entonces, imagínense si en este ámbito se están dedicando a la producción orgánica, con mucha más razón debemos hacerlo con productos comestibles como frutas, hortalizas, etc. ¿Ok? Es como un pequeño comentario de esto. Entonces, siguiendo con esto. Ay, espera que se me ha movido la lámpara. Espérenme un ratito. Ya, siguiendo con esto entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de enmiendas orgánicas fácilmente encontrables dentro de dentro de nuestra finca, vamos a decirlo así? Lo más barato, lo más práctico, el estiércol. Pero vamos a ver un poco ventajas y desventajas, ¿ok? Entonces, el estiércol. ¿Cuál es la ventaja? A ver, vamos participando. Señor Tubay, ¿cuál es la ventaja de utilizar estiércol como enmienda orgánica? Recuerda que cuando hablamos de enmiendas orgánicas, son como mejoradores del suelo orgánicos, ¿ya? Son como mejoradores del suelo. Señor Tubay, ¿cuál es la ventaja de usar estiércol? La ventaja que tenemos porque lo encontramos alrededor de nuestras fincas. Perfecto, entonces... Como tú dices, está a la mano y así. Ya, entonces el encontrarle es muy fácil. Esa es una ventaja principal. ¿Cuál será otra ventaja? A ver, ¿cuál será otra ventaja, señor Emanuel? Otra ventaja, aparte de que se puede encontrar de manera, no tiene ningún costo, no tiene ningún otro costo, es de manera muy sencilla. Ya. No es decir que no abaratamos un costo en este caso. Perfecto, me abarato de costos. Y en cuanto a la composición nutricional, pues es bastante rico en nitrógeno, ¿ok? Ahora, dentro de esto de enmiendas orgánicas, podemos encontrar el estiércol, podemos encontrar a las gallinazas, a la cuyaza, por ejemplo. Cada una de ellas tienen como un contenido nutricional diferente, ¿ya? Pero básicamente los estiércoles cumplen eso. Ahora, ¿cuál es una desventaja en cambio? Señor jurado, ¿cuál será la desventaja de utilizar el estiércol como recuperador de suelo o mejorador de suelo? ¿Cuál será? Señor jurado. Recuerden que si no saben no pasa nada. Pueden decir que no saben, ¿no? A ver, señor Párraga. Una de las desventajas que tenemos al utilizar demasiado estiércol es que podemos ocasionar daños al suelo también. Ya, entonces el uso excesivo puede llegar... El nitrógeno creo. Necesidad que tiene. Ya. No básicamente eso, sino que recuerden que muchas de las veces yo puedo obtener un estiércol que viene de establos donde existen vacas enfermas, digo vacas, ¿no? Animales enfermos, donde de pronto están recién suministrados algún antibiótico y entonces salen con residuos. Eso podría ser una desventaja y eso a la larga va a afectar a los microorganismos de mi suelo. Pero otra desventaja es que yo no puedo aplicar el estiércol directamente a la planta, ojo. Entonces, para los que de pronto no sabíamos, el estiércol no se puede aplicar directamente a la planta, es muy fuerte, me quema a la planta. Entonces, primero tiene que pasar por un proceso como de descomposición previa o un secado, vamos a decir. Alrededor de unos 15, 20 días, como mínimo, este tiene que sufrir un proceso como de descomposición previa para que todo lo del nitrógeno que viene por el efecto de los orines de los animales como que se evacúe un poco y deje de ser tan ácido. De hecho, ustedes sabrán, nunca se recomienda el uso de los orines de los animales. ¿Por qué? Porque son muy fuertes, tienen grandes contenidos de urea y esto quema la planta. Entonces en el estiércol pasa lo mismo. Yo tengo primero que dejarle que se descomponga un poco. ¿Y cómo es la manera adecuada de aplicar? Para los que no sabemos, yo no es que puedo coger y le dejo sobre el suelo y ya.
Ningún tipo de residuo, sea de cocina, animal, vegetal, estiércol, sobre el suelo se descompone, sino que se volatiliza. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Mezclarlo con suelo. Siempre, cualquier tipo de desecho que ustedes busquen que se descomponga, tiene que ser incorporado en el suelo y no es la excepción para el estiércol. No le puedo poner directamente al cuello de la raíz, ojo, al cuello de la planta, perdón, porque se quema, ¿ya? ¿Alguien que tenga algo más que acotar sobre el uso del estiércol? ¿Nadie tiene algo más que acotar sobre esto? Y listo. Entonces, otro tipo de enmienda orgánica es el vermicompost. ¿Qué es el vermicompost, señor Mancilla? ¿Qué es el vermicompost? ¿Qué será vermicompost? No tengo idea, Ya, ingeniera. ya no importa. ¿Qué es el vermicompost, señorita Parrales? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Tengo entendido que el vermicompost estamos refiriéndonos a lo que es la lombricultura. Eso de ahí es un tipo, o sea, se utilizan lombrices. Lombrices, recuerdo que se llaman lombrices africanas, creo que se llaman. Ya. Ya, Perfecto. esas lombrices uno las alimenta y ellas hacen sus necesidades y esas cositas son las que se utilizan para preparar el lombricompostura, algo así. Perfecto. Entonces el vermicompost es también llamado lombricultura y utilizan las lombrices rojas californianas, que son las únicas capaces de degradar los alimentos. Entonces yo le doy desechos de cocina, yo le doy estiércol, yo les doy hojas, le doy todos los alimentos. Ellas los ingieren y su sistema digestivo produce ciertas sustancias, ciertas enzimas que degradan estos alimentos y los convierten en humus o el compost. Entonces, tiene unas características que tiene un olor agradable, tiene una textura muy suave, tiene un color negro bastante intenso y esto es el humus o el vermicompost. Entonces, aquí ustedes tienen que saber que estamos hablando principalmente del uso de lombrices rojas californianas que van a descomponer o a degradar todos los alimentos, ¿ok? Existen ciertos alimentos que ellas no pueden consumir porque son muy fuertes, porque les da indigestión. Existen cuidados que yo debo tener sobre las lombrices, pero son bastante sencillas de reproducirse. Lo único que ellas necesitan es tener comida en abundancia, ¿ok? Y les voy a mostrar un video de las lombrices. Y después tenemos al compost, o lo que es simplemente hacer compostaje en casa. Yo tengo todos mis residuos de cocina, les entierro en el suelo, les doy un poco de humedad y ellos se descomponen por sí solos, ¿ok? Junto a este hay otro, no sé si ustedes han escuchado hablar del bokashi. El bokashi es uno de los abonos orgánicos más fáciles de realizar y que se demoran menos tiempo. El estiércol se demora alrededor de un mes, así como para estar listo, ¿no? Para poder aplicarlo. El vermicompost se demora de 4 a 6 meses, o sea, las lombrices tienen que estar ahí de 4 a 6 meses comiendo para que yo pueda cosechar el humus. Entonces aquí tengo el humus maduro y el humus inmaduro. El humus maduro es el que ya alcanzó el grado máximo de descomposición. ¿Cuáles son las ventajas de este? Que yo puedo aplicarle directo a la planta, no le quema, no le hace nada y al contrario favorece bastante los microorganismos, los nutrientes, etc. El compost se demora alrededor de un mes y medio, dependiendo donde lo haga. En la costa obviamente se descompone más rápido e igual lo puedo aplicar directo a la planta. El bokashi es un abono que también tengo que tener cuidado. No puedo aplicarle directo a la planta porque también le quema. ¿Ok? Entonces tiene que ser incorporado en el suelo, tiene que ser mezclado en el suelo. Ya les voy a mostrar la presentación sobre el vermicompost y sobre el bokashi para que vean, ¿ok? Entonces, el bokashi requiere de elementos muy sencillos, por ejemplo, carbón,
levaduras, cascarilla de arroz, tierra de sembrío o tierra negra, etcétera. Son bien fáciles de hacer. Si es que de pronto lo quieren hacer en casa, ya les voy a compartir el documento. ¿Ya? Entonces, estas son fuentes naturales, como yo puedo devolverle al suelo la cantidad de materia orgánica o ayudarle a que tenga más, ¿ya? Esto en cuanto a las enmiendas orgánicas. ¿Alguna consulta sobre materia orgánica, enmiendas orgánicas, etcétera? Listo. Entonces, ahora sí, la lámina se había movido, pero nosotros tenemos que hablar de los tipos de agua. Entonces, ¿recuerdan la composición de la partícula del suelo, verdad? Me decía que yo tengo 25% de agua. Entonces, en el suelo existe un 25% de agua y esta agua tiene movimiento. Esta agua está regido por fuerzas, ¿ya? ¿Por qué es importante conocer este tipo de fuerzas? Porque yo voy a saber qué tanto esfuerzo hace mi planta en un suelo o en otro. ¿Ok? Entonces, el movimiento del agua en las partículas de suelo y en el suelo, donde después se movilizan los nutrientes, etcétera, está dado por energías positivas y energías negativas. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo energías de ida y de vuelta, vamos a llamarlo así. Y estas energías... A ver, cállenme en el perrito. Ya. Y estas energías, entonces, hacen que ocurran diferentes tipos de fuerzas. Entonces, potencial es como fuerza, ¿ok? Entonces, yo puedo tener el potencial mátrico, el potencial osmótico, el potencial de presión y el gravitacional, ¿ok? Entonces, el potencial mátrico es la fuerza que ocurre entre el suelo y la planta para extraer el agua. Entonces, el potencial mátrico está siempre en el suelo. Mátrico viene de matriz, y en este caso la matriz es del suelo, ¿ok? Entonces se llama potencial mátrico porque está en el suelo es considerado la matriz, y aquí se refiere a la presión o a la fuerza que se ejerce para extraer el agua. La presión que se ejerce para extraer el agua. Entonces, siempre en todo suelo yo voy a tener el potencial mátrico. En todo suelo siempre va a existir potencial mátrico. Ahora, puedo también tener un potencial osmótico. Y el potencial osmótico se refiere, en cambio, a la fuerza que tiene que hacer la raíz para extraer el agua en suelos salinos. Y aquí viene, no sé si ustedes recuerdan, en la escuelita nos hacen una práctica en la que nos decían que poníamos sal en un recipiente con agua, y si le poníamos ciertos electrodos o no sé, algunos cablecitos, se prendía un foco, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque la sal es una fuente osmótica, ocurre una ósmosis aquí. Entonces, lo mismo pasa en el suelo. Cuando el suelo está salino, porque tengo presencia de sodio, de carbonatos, de magnesio, de cualquiera que los haga salinos, el suelo tiende a atrapar fuertemente el agua, a no permitir que la raíz lo pueda absorber, porque es como que el suelo está con sed, vamos a llamarlo así. Entonces, atrapa todo el agua y no le deja a la planta que absorba la cantidad necesaria. Entonces, aquí ocurre el potencial osmótico, es decir, la fuerza o el esfuerzo que debe hacer la raíz de la planta para poder extraer el agua. ¿Ok? Es como una pelea que existe entre el suelo que retiene el agua porque está salino y la planta que necesita obviamente absorber el agua para poder sobrevivir. Entonces recuerden siempre, potencial osmótico se da en suelos con problemas de salinidad. Y aquí ustedes ya saben que las plantas pueden sufrir intoxicaciones, que las plantas empiezan a nutrirse bien. ¿Por qué? Porque precisamente no tienen agua, entonces tienen deficiencia de nutrientes, etc. Tengo después también al potencial de presión. Entonces, ¿dónde ocurre este potencial? Cuando llueve muchísimo, cuando yo tengo un mal drenaje en mi suelo,
este suelo se encuentra saturado de agua, está más que a capacidad de campo, está un suelo encharcado. Entonces, en los suelos encharcados, mi planta tendrá que usar un potencial de presión para poder extraer un poquito de esta agua, porque a pesar de que está encharcado, como no tiene oxígeno, no puede existir el movimiento, entonces no puede absorber. Por eso es que yo les decía que es importante que ustedes recuerden las partículas del suelo, de qué están hechas. Esperen que ahí tiene el micrófono abierto. Ya. Entonces, siempre tiene que existir agua y aire. No es bueno que exista solo aire, obviamente, y tampoco es bueno que exista solo agua, porque si es que no existe aire, la planta, la raíz tampoco puede absorber ni los nutrientes, ni el agua, ni nada. Entonces, cuando yo tengo suelos encharcados, mi planta tiene que utilizar un potencial de presión, ¿ok? Y por último tengo el potencial gravitacional. Y aquí viene cuando tengo plantas sembradas en laderas, árboles o cultivos sembradas en laderas. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el suelo debe tener la suficiente capacidad para retener el agua que baja velozmente por las pendientes, y la planta tiene que tener la suficiente habilidad para absorber el agua. Entonces, cuando yo riego, es suficiente con que, digamos, el agua pase únicamente por el suelo, o el agua tiene que quedarse un rato en el suelo y pasar lentamente. ¿Cómo tiene que ser el riego? El riego por inundación, por ejemplo. ¿Basta con que yo le pase velozmente por el suelo y ya? ¿O esta agua tiene que quedarse un ratito ahí e ir pasando brevemente? Explíqueme, ¿cómo se hacen los riegos por inundación? A ver. ¿Cómo hago un riego por inundación? Señor, a ver, voy a preguntarle, ¿no? Señor, ¿quién no ha hablado todavía? A ver, señor Díaz, ¿cómo se hace un riego por inundación? Señorita, a ver, señor Díaz. Será por medio de un tanque elevado. Se succiona agua hacia el tanque elevado, y por medio del tanque elevado se abren las llaves del tanque elevado, para que así el agua caiga todo el sembrío. Y esa sería una idea. Ya. Porque en sí todavía no he realizado eso. A ver, por inundación consiste básicamente en que yo abro los caminos, hago pasar el agua, pero a lo que yo me voy es que yo necesito que el agua esté un ratito en el suelo. ¿Por qué? Para que pueda ser absorbida. Es como si ustedes tuviesen sed y yo únicamente les abro, les pongo la botella, pero no les doy en la boca, sino que les hago que caiga. ¿Qué van a hacer? Lo único que ustedes van a poder absorber de pronto por bocaditos será lo que beban. El resto se pierde, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago un riego por inundación, y por todo mismo, necesito que el agua esté cierto tiempo en el suelo para que llegue a capacidad de campo, para que los poros puedan absorberlo. Entonces, el potencial gravitacional es el que se produce en las laderas o en las pendientes. ¿Por qué? Porque el agua circula rápidamente, no le da tiempo a las partículas de suelo de absorberla, ¿ok? Entonces ellas deberán absorber rápidamente lo que alcancen mientras el agua baja con velocidad. Entonces aquí el problema... De nada, mi gente. Entonces aquí el problema de que no va a servir esta agua. ¿Por qué? Porque no va a llenar el suelo, y después el suelo se va a quedar sin agua y la planta no va a poder absorberlo. Entonces, yo tengo mayor potencial gravitacional en las pendientes, en las montañas, en las laderas. Aquí existe gran potencial gravitacional. ¿Por qué? Porque el suelo y la planta tienen que ejercer bastante fuerza para tratar de atrapar o de absorber el agua.
¿Ok? Entonces, miren, los diferentes potenciales o las diferentes fuerzas o energías que se presentan dentro del suelo se deben o están relacionadas con las características del suelo, con las condiciones. Entonces, si tengo un suelo salino, voy a tener potencial osmótico. Si tengo un suelo que sufre de problemas de encharcamiento, voy a tener potencial de presión. Si en cambio me dedico a una agricultura en laderas, voy a tener potencial gravitacional. Y siempre en todos los suelos va a existir el potencial mátrico, ¿ok? Eso sí no olvido. En todas los suelos va a existir un potencial mátrico, ¿ok? Entonces, el movimiento del agua siempre ocurre en estos tipos de potenciales. Y es importante conocer también que existen diferentes tipos de agua, ¿ok? ¿Qué han escuchado ustedes sobre los diferentes tipos de agua? Señor Christopher, a ver, lo escucho. ¿Qué tipo de agua ha escuchado usted? No, la verdad no tengo conocimiento sobre eso. Ya. Señor Román, ¿qué tipo de aguas ha escuchado usted que existen? Ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Verán, normalmente ahorita en donde yo estoy trabajando, estamos en eso, o sea, el agua, ¿cómo le explico? O sea, no todo el agua es igual, digamos, o sea, hay aguas que son duras, aguas que son blandas, pero la verdad, o sea, yo recién estoy enterándome de eso, no tengo mucho conocimiento sobre eso. Ya, perfecto, perfecto, no pasa nada. Entonces, miren, en el suelo existen diferentes tipos de agua. En realidad son solo 3 tipos de agua. Y es importante que ustedes sepan que no toda el agua que yo le pongo a la planta o le pongo en el suelo es aprovechada. Entonces yo puedo darle a mi suelo grandes cantidades de agua y yo veo y digo, ah, bueno, entonces tiene grande cantidad de agua y ya. Por eso mismo es que uno tiene que regar con frecuencia los cultivos, porque no todo el agua que yo le doy la planta la absorbe o la aprovecha. Vamos a ver. Miren, yo tengo un agua gravitacional, un agua capilar y un agua higroscópica. Todas estas aguas están en el suelo, pero no todas son aprovechadas por las plantas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo riego mi parcela, mi cultivo, mi finca, primero tengo agua gravitacional o el agua de drenaje. Esta se pone o se ubica en los poros grandes del suelo. Recuerden que cuando se juntan las partículas dejan unos poros, ¿verdad? Dependiendo la partícula, dejará unos poros bien grandes o unos poros diminutos. Pero igualmente, así tenga poros grandes o poros diminutos, el agua gravitacional es la que llena esos poros. ¿Ok? Y como son poros grandes, no son capaces de retener esta agua gravitacional y se infiltra o se pierde por gravedad. Entonces, el agua gravitacional es conocida como agua de drenaje y se pierde rápidamente. O sea, la planta no la aprovecha. ¿Por qué? Porque la planta recién está queriendo hacer fuercita para absorberla y esta agua ya se va, se pierde, se infiltra. ¿Ya? Después tengo el agua capilar. Y esta agua capilar es la que ingresa al poro. El 25% de agua que tiene el poro es agua capilar. ¿Ok? Entonces, esta agua capilar es efectiva, es la que la planta va a utilizar. Es la que está ahí para que la plantita haga la fuerza con la raíz y la extraiga. Por eso es que el agua capilar también se le conoce como agua disponible. ¿Ok? Entonces, miren, la gravitacional ya se perdió. Ahora me queda la capilar, que es el agua disponible, y después tengo el agua higroscópica. El agua higroscópica no debería ser llamada precisamente agua, pero se le llama o se le conoce como agua no disponible. ¿Por qué? Porque es únicamente vapor de agua. Entonces, el agua higroscópica se pega alrededor de la partícula de suelo. Entonces, yo tengo mi partícula de suelo, el agua por drenaje ya se le fue,
El agua capilar entra a ocupar el 25% que le corresponde ahí en su espacio, y el agua higroscópica es vapor de agua que se ubica alrededor, ¿ok? Entonces, alrededor. ¿Y qué pasa? Esta agua tampoco es aprovechada por la planta. Es como si ustedes tuvieran sed y yo les doy vapor de agua. No les va a saciar la sed. Lo mismo pasa aquí. El agua higroscópica es únicamente vapor que se pega alrededor de la partícula, pero que no puede ser aprovechado por la planta. ¿Ok? Entonces, es bien importante conocer estos tipos o estas clases de agua para saber y para entender por qué, para empezar, yo tengo que regar mi cultivo con frecuencia, pese a que cuando yo le regué le dejé totalmente a capacidad de campo, totalmente encharcado, y uno diría que eso puede durarle bastante tiempo. No le dura porque no toda el agua que yo le aplico es agua que en verdad ella vaya a utilizar, sino que ya ven que únicamente la capilar es la que se utiliza. ¿Ok? Entonces, como regresando, miren qué importante conocer la composición de una partícula de suelo, porque yo ya sé dónde se deposita el agua, yo ya sé dónde se deposita la materia orgánica, ya sé que necesita aire, y ya sé al final por qué pasan estas cosas. ¿Ok? Ahora, las clases de agua, tanto para que el suelo las retenga como para que la planta las absorba, también tienen una fuerza. Entonces, viene la tensión y la succión. Todo mundo ha escuchado hablar de tensión y succión. ¿Qué pasa aquí entonces? La tensión es la fuerza con la que el suelo retiene el agua. El agua capilar, que es la que utiliza la planta y que se queda en la partícula de suelo, no es que lo hace por inercia, sino que el suelo tiene que hacer una fuerza. Entonces, el suelo retiene esta agua gracias a la tensión. Si no hubiera tensión, todo el agua se perdería, todo el agua se infiltraría por gravedad. Entonces, el suelo aplica una fuerza para retener. Y cuando el suelo ya retiene esta agua, ahí la raíz de la planta, en cambio, aplica la succión, que es la energía que utilizan las plantas o las raíces de las plantas para absorber el agua. Entonces, hay que fijarse cómo son procesos que parecerían tan básicos, tan simples, tan sencillos, pero no son así. Entonces, para hacer succión, la planta tuvo que haber desarrollado energía. ¿Y dónde hace esta energía? Mediante la fotosíntesis. ¿Ok? ¿Qué les dije yo? Que la fotosíntesis produce energía química en forma de ATP. Este ATP le permite tener energía, ¿para qué? Para poder succionar el agua. Entonces, es como una máquina, ¿no? Es como una cadena. Todo se relaciona para que existan las otras funciones. Importante saber entonces que, ¿cómo se llama la fuerza con la que el suelo retiene el agua? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tensión. Tensión. Muy bien. ¿Y cómo se llama en cambio la fuerza con la que las raíces absorben esta agua? Succión. Succión, ¿ok? Entonces, recuerden, la planta siempre va a necesitar energía y esta energía la obtiene de la fotosíntesis, ¿ya? No sé, pregunto. Yo no creo que tenía planificada una clase de fotosíntesis, porque imaginé que todos conocemos eso. ¿Será necesario que les dé una clase sobre fotosíntesis? Sí. Ya va a buscar una. Sí, debo tener. Ok, bueno, esto hasta aquí entonces. Miren, hemos visto las clases de agua, etc. Ahora, un tema bastante renombrado es los suelos salinos. Los suelos salinos se refiere cuando yo tengo grandes cantidades, no precisamente de sodio, porque uno le dice suelos salinos y uno dice, entonces es sodio. Sí, el sodio es como la común, digamos, la característica, pero un suelo puede ser salino cuando tiene también grandes cantidades de calcio, de magnesio, de potasio, de cloruros, de sulfatos, de nitratos, de bicarbonatos, etc. Por eso es que cuando yo aplico
cantidades exageradas, literal, de algún tipo de estiércol bovino, por ejemplo, puedo estarle dando grandes cantidades de nitrato y por lo tanto puedo llegar a tener suelos salinos. ¿Ok? Entonces de ahora en adelante ustedes deben saber que yo no tengo un suelo salino únicamente cuando le aplico sodio. Yo puedo tener suelos salinos cuando le aplico cualquiera de los aniones o los cationes que ustedes ven ahí. Calcio, magnesio, potasio, etc. Entonces, cuando yo tengo grandes concentraciones de estas sales, estoy hablando de un suelo salino. Y entonces, ¿qué tipo de fuerza o qué tipo de potencial voy a encontrar? A ver, ¿qué les expliqué? ¿Cuál podría encontrar ahí entonces? ¿Qué tipo de potencial encuentro cuando estoy frente a un suelo salino? Señorita Parrales. Señor Slater. ¿Me puede explicar qué tipo de potencial? No le entendí la pregunta. Recuerdan que nosotros vimos los potenciales, ¿verdad? O las fuerzas que existen. ¿Recuerdan que vimos esto? Cuando hablamos de potenciales, hablamos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de potencial o de fuerza existe Osmótico. en el suelo? Eso. Entonces, siempre que yo les pregunte potenciales, ustedes recuerden de estos que vimos, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo suelos salinos, yo voy a tener un potencial osmótico, es decir, las fuerzas es una fuerza osmótica, ¿ok? Entonces, por las características de las sales, yo puedo encontrar en el suelo una fase sólida como una fase líquida. Por eso es que entonces tienen gran movilidad en el suelo. Ya que yo puedo encontrarlos tanto en fase sólida como en fase líquida, estos tienen gran movilidad en el suelo. Y aquí la pregunta entonces, ¿cómo puedo yo corregir un suelo salino? Vamos, los que trabajan en las bananeras, los que trabajan en los cultivos. ¿Cómo puedo yo controlar o cómo puedo, no controlar, cómo puedo corregir? ¿Cómo recupero un suelo salino? A ver, ¿qué harían ustedes? Vamos. Aplicaciones solubles de calcio. Pero ¿y si tengo un suelo... Ay, ¿y si tengo un suelo que es salino porque tiene calcio? Porque fíjense en que yo puedo tener un suelo cuando tengo un catión de calcio, hasta cuando hay calcio. ¿Cómo puedo corregir ahí entonces? Aplicando materia orgánica. Aplicando nitratos. Ya. ¿Qué más? ¿Cómo más puedo hacerlo? Suelo salino. El silicio también es un desbloqueador de suelo. Ya, sí. Los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos, los Perfecto. aminoácidos. Miren entonces. Y aquí viene otro tema. ¿Qué son ácidos húmicos y qué son ácidos fúlvicos? A ver. El compañero mismo que habló de ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, ¿qué son? Los ácidos húmicos que provienen del humus. Son lixiviados, ¿ok? Son lixiviados producto del humus. Entonces, cuando hago el humus, cuando hago la vermicompostera, la lombricultura, etcétera, yo tengo lixiviados. Entonces, aquí yo tengo ácidos húmicos, tengo ácidos fúlvicos, que tienen propiedades que me ayudan a recuperar los suelos. Me actúan incluso como fertilizantes, sí, pero también me ayudan a corregir suelos salinos. Entonces, yo les decía que cómo corrijo un suelo salino. Ya alguien me decía con aplicaciones líquidas de calcio, sí, pero si es que es salino por calcio, pueden aplicar nitratos, correcto, pero si está salino por nitratos, porque la excesiva cantidad de nitratos también hace que mi suelo se torne salino. Entonces, yo tengo que irme como por otras cosas. Si es que ya está salino de pronto por la excesiva aplicación de cualquiera de estos, porque básicamente los suelos se tornan salinos por la excesiva aplicación de fuentes químicas. Entonces, si es que yo tengo una aplicación, un suelo salino por aplicación química,
no es muy recomendado que le siga aplicando otro químico, ¿verdad? Entonces ahí opto por lo que dijeron, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y ahora está en boga el silicio. Este elemento está considerado como uno de los recuperadores para esto de suelos salinos. Eso es uno. Y otra, yo puedo también hacer lavados. ¿Cómo lavo mi suelo? ¿Quién de ustedes ha hecho o ha escuchado esto de los lavados del suelo? Bueno, ¿qué hacemos en la bananera? Es hacer grandes drenajes, ¿no? Y hacer terciarias. Entonces, con una aplicación de riego más frecuente, se lava la salinidad del suelo y va a los drenajes. De esa forma hacemos el lavado del suelo salino. Perfecto, tal cual como dijo el compañero. Para yo poder lavar el suelo, primero tengo que hacer drenajes, porque si no hago drenajes, todo el agua se va a quedar encharcada y ya no voy a tener solo problema de salinidad, sino también de encharcamiento. Entonces, primero se hacen grandes drenajes. Drenajes, como los que sabemos, son métodos de evacuación, ¿no? Métodos de evacuación del agua. Entonces hago eso, lavo el suelo. Pero miren, aquí existe un problema. Yo tengo que hacer lavados del suelo, de preferencia cuando éste tenga algún tipo de cobertura. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo lavo un suelo que no tiene cobertura? Se pierde. Se pierde las partículas de suelo, se pierde todo. Entonces yo tengo que buscar algo como para coberturas. ¿Qué se hace? Se siembran algunos tipos de plantas que toleran la salinidad. Entonces yo siembro, plantas que toleran la salinidad. Cuando estas ya están germinadas, puedo hacer un lavado. ¿Qué pasa aquí? Las raíces retienen el suelo, se aferran al suelo y permiten que la pérdida de las partículas del suelo sea mínima. ¿Por qué? Nosotros, y les digo esto porque nosotros hicimos una tesis en esto, y se veía que existía grande porcentaje de pérdida de suelo cuando se lo lavaba sin ningún tipo de cobertura vegetal. Recuerden ustedes que siempre que hay problemas y les dicen cómo conservar el suelo, cobertura vegetal. La cobertura vegetal es tan milagrosa casi como la materia orgánica. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos cobertura vegetal de un tipo, no me recuerdo la especie, no recuerdo porque es hace tiempos, pero lo que hicimos es sembrarle. Cuando mandamos del lavado, la pérdida de suelo fue mínima, por lo que les explico. Esa una. Otra cosa que también se hace es sembrar alfalfa. ¿Por qué la alfalfa? Creo que ya les dije esto. ¿Por qué se siembra alfalfa, por ejemplo, en suelos salinos? ¿Qué característica tiene la alfalfa? Las raíces son profundas. Perfecto. La raíz de la alfalfa puede alcanzar hasta 1 metro. Entonces va hacia las capas más profundas y toma el agua que ya no está salina. Entonces ya no tendría o ya no está expuesto a factores de salinidad. Todo lo contrario, como está profunda, yo puedo hacer el lavado y ella tranquilamente no le afecta. Y como tiene una raíz profunda, los pelos secundarios, las raíces secundarias, están atrapando gran proporción de suelo. ¿Ok? Entonces miren cómo incluso la fisiología de la planta, los tipos de las plantas, las morfologías me sirven para eso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué les hablaba de la cobertura vegetal? La cobertura vegetal disminuye el proceso de erosión de un suelo. ¿Por qué? No permite que la lluvia caiga directamente y por lo tanto que dañe la capa arable. No permite que el viento se lleve la capa arable porque tiene una cobertura, tiene una protección. Me ayuda a mantener la temperatura, me ayuda a mantener la humedad. Por lo tanto, hace que el agua se mantenga por mayor tiempo, etcétera, ¿ok? Entonces, la cobertura vegetal hace todo esto, es por eso les digo, es casi tan milagrosa como la materia orgánica. Ahora, existen diferentes tipos de cobertura vegetal. Yo puedo tener cobertura vegetal viva y cobertura vegetal muerta. ¿Con qué nombre se le conoce a la cobertura vegetal muerta? ¿Con qué nombre se le conoce a la cobertura vegetal muerta?
¿Han escuchado hablar ustedes del mulch? Estimulantes. No. Del mulch. Cuando hablamos o cuando encuentran en una de estas fincas agroecológicas, orgánicas, etcétera, siempre van a escuchar hablar del mulch. El mulch es cobertura vegetal muerta. ¿Qué significa? Pueden ser que yo corté el césped y me quedó la hierba del césped. Pueden ser cuando yo podé los árboles y me quedan las hojas, las ramas. Todo lo que ustedes vean que sea cobertura vegetal muerta, o sea, cortada, eso es el mulch. ¿Ok? ¿Y qué es la cobertura vegetal viva? Lo que yo puedo tener pastos y últimamente se ha optado por una cobertura vegetal de abonos verdes. Ya vamos a tener esta clase de abonos verdes, pero deben saber que los abonos verdes son plantas leguminosas, plantas gramíneas o plantas crucíferas que son sembradas en el suelo, actúan como cobertura vegetal. Cuando llegan a la floración, un poco antes de llegar a la floración, se incorporan al suelo y entonces actúan como materia orgánica y cobertura vegetal. Así como... Disculpe, Dígame. esta parte es lo que más o menos se le llama cultivos intercalados, que utilizan el frijol para agregar nitrógeno al suelo. Ya, no son cultivos intercalados porque cuando ustedes siembran, como usted dice, por ejemplo, maíz y de ahí siembro frijol, o siembro así, yo voy a cosechar el frijol. En cambio, los abonos verdes no se cosechan. Yo siembro avena, yo siembro vicia, yo siembro una crucífera, pero yo no les cosecho. Simplemente cuando ellas van a llegar a floración, lo que yo hago es incorporarles al suelo. Entonces, me están dando, o yo le estoy dejando que se descomponga y que libere todos los nutrientes. Los cultivos de, ¿cómo me dijo? Relieve, ¿cómo era? Intercalados. Intercalados, eso. Los cultivos intercalados, en cambio, yo sí los voy a cosechar. ¿Ok? Entonces, eso sí, yo sí cosecho, entonces no son abonos verdes. Ya vamos a ver la clase de abonos verdes, pero no es lo mismo. Intercalados, yo los conocía de relevo, por eso me sonaba. En cambio, yo no, yo voy alternando un cultivo, pero de todos voy cosechando. ¿Ok? Es como una rotación más o menos, y yo voy cosechando de todos. No les dejo ahí, no les dejo que se descompongan ni como materia orgánica. ¿Ok? Entonces, miren que existe cobertura vegetal viva y la cobertura vegetal muerta, pero los dos cumplen la misma función, que es evitar la erosión del suelo. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunten, por favor. Pregunten. Listo. A ver, voy a presentarles sobre el vermicompost, o sea, las enmiendas orgánicas. Las enmiendas orgánicas, y una de ellas era el vermicompost. Entonces voy a explicarles cómo funciona esto, ¿ok? Esto que les presento es algo que o sea, es de verdad esto que hicimos. De pronto para los compañeros nuevos, yo trabajo en un instituto universitario que es agrícola. Entonces, siempre las cositas, cuando se hacen tesis o se hacen proyectos o lo que sea, yo les vengo y les comparto los resultados que se obtuvieron, que es básicamente la práctica, ¿ok? Entonces, miren, nosotros hicimos la práctica de la vermicompostera. Entonces, quisimos ver qué alimentos podían comer, cuáles no, cuáles les hacían gorditas, cuáles les hacían flaquitas, largas, chiquitas, etcétera, ¿ok? Entonces, ya sabemos o ya les dije que estas son enmiendas orgánicas, mejoradores o recuperadores del suelo. ¿Quién de ustedes tiene experiencia o alguna vez trabajó con lombrices? ¿Quién hizo lombricultura? ¿Quién de ustedes hizo lombricultura? Nadie. Bueno, entonces miren, ¿qué les decía? El compost consiste básicamente en una descomposición por bacterias y hongos. Es decir, yo pongo los residuos de mi cocina, los residuos de lo que yo corté el césped, etcétera, en el suelo y les dejo que los hongos y las bacterias les descompongan. ¿Ok? De pronto una que otra lombricita que esté en el suelo, estos animalitos más chiquitos y ya, no hago nada más. Pero después tenemos el vermicompost, que en cambio es el producto de la descomposición de la materia orgánica, de los residuos, realizado por las lombrices.
Y no por cualquier lombriz, sino por la lombriz roja californiana o conocida como Eisenia fétida. ¿Ok? Entonces, veamos qué nos dicen de estas lombrices. Primero, la lombriz roja californiana es la única lombriz de tierra que puede transformar los residuos orgánicos en humus o en suelo, ¿ya? No sería propiamente suelo, pero podríamos decir en suelo. Y este suelo es conocido como humus y es de óptima calidad, ¿ok? Permite mejorar todas las propiedades físicas, químicas que ya vimos, aporta los nutrientes, etc. Entonces, miren cómo es ella. No es para nada semejante a las lombricitas de tierra porque esta tiene un rojo intenso, es bien gordita y tiene un cuerpo con anillos bien marcados, como pueden ver aquí. Con anillos bien marcados. Ay, perdón. ¿Cuál es la característica de estas lombrices? Son muy delicadas, eso sí. Ellas no toleran la luz. Entonces, cuando yo hago mis composteras, tengo que buscar darles siempre oscuridad. No tienen ojos, esto es verdad, pero no toleran la luz. Son fotofóbicas, es decir, tienen miedo a la luz. Tienen un sistema digestivo normal, como cualquier otro animal, otro insecto, pero tienen 7 corazones. No se sabe en realidad para qué les sirva cada uno de estos corazones, pero ellos tienen 7 corazones. Tienen un aparato bucal, es decir, por donde se van a alimentar, tienen los corazones, tienen el aparato digestivo y tienen el aparato excretor, que en este caso es el más importante. Porque como les decía, ellas se alimentan de todos los residuos que les damos, lo pasan por su aparato digestivo con ciertas enzimas que degradan estos alimentos y posteriormente los excretan. Y las excreciones o las heces de ellas son las que tienen los nutrientes. Siendo así, entonces, la calidad de humus que yo voy a tener depende de lo que ellas vayan a comer, ¿ok? Entonces, por eso es que yo les decía que no pueden comer de todo. No pueden comer cosas picantes, cebolla, ajo, ají. No pueden comer cítricos. Claro, si yo le doy por ejemplo, un poquito de cítricos, no le pasará nada. Pero si yo quiero basar su alimentación únicamente en cítricos, tienen procesos de indigestión. Entonces no pueden comer cítrico. Pueden comer cáscara de plátano, pero no pueden comer plátano, porque es como que un proceso de fermentación. Entonces son como de un estómago muy fino, muy delicado. No pueden comer el plátano porque les da procesos de fermentación y de indigestión también. Aunque no parezca, ellas pueden comer papel. Sí pueden comer papel, pero no pueden comer papel que tenga tinta impresa. Entonces no es que puedo coger y darle, como dicen ustedes, el diario, el periódico, el comercio, o de las hojas recicladas de la impresora yo le puedo dar. No, porque, por lo que les decía, tiene un sistema digestivo bastante delicado. Entonces no pueden comer nada que sea de tinta, nada de tinta. No pueden comer tampoco, déjenme acordar, desechos de animales. Ojo, tampoco pueden comer desechos de animales, pero sí pueden comer todo lo que sea rastrojos, lo que yo corté el césped, lo que cocine en la casa, con ciertas consideraciones. ¿Qué pasa? Ellas no tienen dientes, tienen una boquita muy chiquita, pero no tienen dientes. Entonces, si es que yo les pongo una manzana entera, se van a demorar muchísimo tiempo en comer la manzana. Por eso es que se toman en cuenta las siguientes consideraciones, entonces. A ver. Bueno, les explico. Se les dan los residuos los más finamente picados. Es decir, mientras más pequeñitos estén, ellas los van a consumir más rápido y los van a degradar más rápido. Ellas comen en el día y en la noche, los 365 días del año, ellas comen siempre. Y son bastante rápidas en comer cuando yo les doy alimento finamente picado. Entonces, mientras más cortitos, mientras más pequeñitos estén los residuos, ellas se van a alimentar mucho más rápido. ¿Y cómo puedo hacer yo la instalación? Tengo que considerar primero que no debe estar encharcado. Ellas no nadan por si acaso. Ellas se mueven sí en un suelo húmedo, pero no es que necesitan nadar. Entonces no voy a darles un suelo encharcado.
basta con un poquito de humedad. Entonces tengo que ver que el suelo siempre esté bastante húmedo. Y ellas son súper educadas. Ellas, por ejemplo, ustedes le ponen en toda la compostera la comida y no es que una come aquí, otra acá, otra acá, otra acá y ustedes ven huecos, huecos, huecos. No, todas se mueven a un lado y van comiendo de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces es fácil saber dónde están, porque si ustedes ponen la comida de manera uniforme, en el momento donde está hasta el límite la comida, ahí están todas. Si ustedes van a buscar más allá, no van a encontrar las lombrices, porque todas están siguiendo un orden. Son animalitos muy, muy inteligentes, ¿ya? La instalación igual es muy fácil de hacer. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, nosotros hicimos en cajón de madera, porque no teníamos una compostera sobre el cemento, pero en la actualidad yo sé que se hacen sobre el cemento, se hacen como camas y ahí se les pone. ¿Qué es lo que utilizamos entonces? Tierra fértil, bueno, nosotros usamos un cajón de madera. Utilizamos tierra fértil, como ustedes le llaman, tierra de sembrado, la tierra que se cosecha, por ejemplo, bajo los árboles porque tiene grandes cantidades de residuos, de microorganismos, etc. Utilizamos nuestra lombriz roja californiana. Y aquí un dato curioso y en lo que se basó la investigación, es que nosotros no lográbamos conseguir este tipo de lombriz y conseguimos media libra. O sea, literal, eran bien poquitas y eran unas lombrices flaquitas, flaquitas, flaquitas. O sea, ya se morían. Ustedes le cogían y ellas se morían en la mano. Estaban desnutridas, eran chiquitas, daban pena. Entonces, queríamos ver cómo reproducirlas. Utilizamos desechos vegetales y utilizamos estiércol de vaca. El estiércol descubrimos que es el alimento, primero que les encanta, les apetece bastantísimo el estiércol y el estiércol hace que se hagan larguitas y gorditas. Primero, la primera vez cuando nosotros instalamos el ensayo, utilizamos el estiércol. Perfecto, se comieron, les gustó bastante. Y después, como era un poco difícil conseguir el estiércol para los estudiantes, le traían únicamente desechos vegetales, lo que había en la casa. Le traían eso. Y sí, estaban como más gorditas, pero eran chiquitas, o sea, eran cortas. Después quisimos ver entonces qué pasaba cuando les dábamos de estiércol. Y cuando les dábamos de estiércol, ustedes pueden hacerse a la idea que una lombriz llegaba a alcanzar incluso los 18 centímetros. O sea, eran unas lombrices grandísimas y súper gordas. Entonces descubrimos que cuando quieren hacer lombricultura, el estiércol les ayuda bastantísimo a que se hagan largas, ¿ok? A que se hagan, sí, larguitas. Que utilizamos también una malla o sarán, no sé si ustedes le conocen como sarán, la que utilizan en los invernaderos o en los viveros para darle un poco de sombra, le ponen este sarán, con la finalidad de que exista un movimiento de oxígeno, porque ellas necesitan oxígeno, ojo, pero no puedan ingresar las moscas, ni tampoco puedan depositar los huevos, porque las lombrices son súper delicadas. Entonces, si es que hay alguna larva, ¿cómo es esto? Sí, una larva, un gusano, compiten con las lombrices y las lombrices pierden. ¿Ok? Entonces son muy, muy delicadas en este sentido. Necesitan que no exista algún tipo de competencia con otro insecto o con alguna larva porque mueren. Son muy, 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 muy sensibles a esto. Y utilizamos papel periódico. Recuerden que ellas sí pueden comer todo lo que no tenga tinta. Entonces miren aquí. Nosotros utilizamos este cajón que tenía más o menos 1 metro por 1,30 m. Le pusimos nuestro papel periódico para evitar que de pronto, si es que existía alguna abertura entre las tablas, las lombrices se vayan a caer porque eran demasiado flaquitas. Aplicamos nuestra capa de tierra fértil y le dimos humedad. Es importante la humedad para que las lombrices puedan moverse. El suelo obviamente no debe tener ningún tipo de agregado grueso, porque si no las lombrices se quedan ahí, se chocan ahí, es como si encuentran una roca, ¿ok? Entonces tengo que zafar todos los agregados, darle un suelo suelto, mullido, y empezamos a picar finamente todos los desechos. Mientras más chiquititos, mejor. Entonces tengo el suelo, aplico la capa de los desechos, aplicamos el estiércol. Ojo, que es preferible que apenas se cosecha el estiércol, yo lo aplique. En este caso, ellos lo tuvieron guardado 1 o 2 días y empezaron a formarse estos gusanos, no sé cómo
los gusanos que se forman ahí, ¿ok? Entonces tuvieron que sacarle porque les digo que las lombrices son muy delicadas para esto. Posteriormente le cubrimos con una malla o con el sarán que les digo para evitar que ingresen las moscas, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? Primero, no puedo dejarle a la intemperie, es decir, no puedo dejar que le caiga el sol, el agua, el granizo, lo que sea. No. Ellos son seres que necesitan bastante cuidado. Tenían que controlar que tengan comida suficiente todos los días. Entonces, al inicio, la comida les duraba 3 días, porque eran muy poquitas. Después de esto, ya cada 2 días. Y después, pasando un día, había que ponerles comida, porque comen bastantísimo, todo el día. Todo el día y toda la noche ellas comen. Pero son fácilmente de reproducirse. Vimos que se engordaron y a los 20 días, 30 días, ellas ponen huevos, ponen huevos, ponen huevos. Entonces, ¿qué pasó? Que se reprodujeron rapidísimo y se engordaron. Entonces, miren, ¿cuál era miren esta lombriz de acá abajo, por ejemplo? Si ven, aquí está el inicio y acá está el final. Entonces, fueron lombrices bastante largas. ¿Y cómo sé yo cuando una lombriz está en periodo de gestación? Porque tiene como este rectángulo aquí. ¿Sí se fijan? Aquí ya tiene los huevecillos, aquí tiene todos sus hijitos lombrices, ¿ok? Entonces vimos que existían bastantes de estas. Ahora, no existen lombrices machos ni lombrices hembras, son hermafroditas. Es decir, pueden actuar como los dos sexos, ¿ok? Y como les digo, dando el estiércol vimos que incrementaban bastante su tamaño. Ahora, les voy a mostrar un video y más o menos por aquí arriba van a ver cómo pasa una lombriz embarazada, una lombriz en periodo de gestación, ¿ok? A ver, déjenme que active este video. Entonces miren cómo estaban haciéndose gorditas. Sí creo que tengo una foto, ya les voy a buscar, de cuando eran flaquitas y daban pena y después se hicieron gordas. Y por aquí aparece una que está en su periodo de gestación. Miren aquí. A ver, déjenme hacer el video por aquí. Aquí, ¿sí le ven? La que está mostrándose aquí es la que muestra el rectángulo y está en periodo de gestación. A ver, déjenme checar por aquí. Veamos. Ay. No, miren, aquí, ¿sí le ven? Entonces, este rectángulo muestra que efectivamente esta lombriz tiene un periodo de gestación. Y si pueden actuar como hermafroditas, significa que todas pueden hacer el papel de mamá, todas me van a poner huevos. Ahora, en cuanto al humus, yo puedo cosechar el humus a partir de los 3 meses y medio, 4 meses, pero este es un humus inmaduro, es decir, todavía no está descompuesto de manera total. Yo lo pongo en el suelo y termina de descomponerse, no hay mucho problema en realidad, yo puedo hacer eso. Y pasados los 5 o 6 meses, el humus que yo cosecho ya es un humus maduro, es decir, completamente descompuesto, que le aplico al suelo y empieza a actuar, a liberar los nutrientes, etc. Inmediatamente, mientras que cuando aplico el humus inmaduro, este sí tengo que esperar cierto tiempo para que pueda seguirse descomponiendo y pueda tener el mismo efecto que tendría el humus maduro, ¿ok? Entonces miren, esto es un tipo de enmienda orgánica y al que le están apostando bastante. Yo no sé qué tan caro sea en la costa, pero por ejemplo aquí en la sierra, el costal de humus, si ustedes quieren comprar, cuesta alrededor de $12. Y cuando ustedes hacen una compostera, consideren que a las lombrices hay que darles de comer y ellas producen grandísimas cantidades de humus. Entonces, sí es algo que aquí se ha hecho negocio bastante de esto de comercializar el humus. En la costa, en realidad, no sabría decirles. Pero hoy por hoy se hace humus de champiñones, humus de lombrices, humus de otro, ¿cómo es esto? Otro parecido a los champiñones. Pero, entonces es un negocio. La gente se está dedicando a producir humus porque lo ven como un negocio rentable. Y en las granjas agroecológicas, en las fincas agroecológicas, todos ya tienen sus lombrices. ¿Por qué? Porque yo les doy de comer, les doy de comer, les doy de comer y ellas siguen produciendo. Entonces, existe nuevamente este reciclaje de nutrientes, ¿ok?
Eso en cuanto al humus. ¿Alguna pregunta? Inge, una preguntita. Dígame. ¿Qué tanto de humus puede llegar a producir las lombrices? Las lombrices, de acuerdo, primero va a depender de la cantidad de lombrices que yo tenga. Mientras más cantidad de lombrices yo tengo, mayor cantidad de humus van a tener. Yo les digo que nosotros teníamos, como les dije, media libra de lombrices. Obviamente después de 4 meses, hagan de cuentas que ya teníamos kilos de lombrices porque se reproducen cada 20 días. Y nosotros sacamos alrededor de, a los 4 meses, como 15 o 20 sacos. Déjenme ver si es que por aquí está. Déjenme ver porque sí le producía. Recuerden que también depende de qué tanta cantidad yo les doy de comer. Porque si es que yo les doy de comer poquito, obviamente ellas van a producir poquito. Déjenme ver aquí. Tengo el informe un ratito. A ver, déjenme ver aquí. A ver, claro. Me dice que una lombriz puede producir a los 4 meses alrededor del 60% de su ingesta. Es decir, produce más de la mitad de lo que come. Claro, entonces una cama de lombrices puede producir alrededor de 500 kilos de humus. ¿Ok? Obviamente, como les digo, depende bastante de cuánta cantidad yo le dé de comer, del número de lombrices que tenga, porque no es lo mismo que yo empiece con 1 kilo de lombriz que empiece con 1 libra de lombrices, pero pueden producir alrededor de 500 kilos. Entonces sí creo que nosotros cosechamos alrededor de unos 15, 20 kilos, considerando que teníamos poquitas lombrices, iniciamos con muy, muy poquitas lombrices. ¿Ok? Y en este caso, a medida que va produciendo el humo, que se le va recogiendo en costales o en qué se le va almacenando. Claro, muy importante esto. ¿Cómo hago para cosechar? Yo tengo que retirar a las lombrices de la compostera, porque las lombrices son muy frágiles. Entonces, si es que yo voy con la pala y les toco, ellas se lastiman. Y no tienen precisamente sangre, pero vamos a decir, la sangre hace que se contaminen las otras y se mueran. Entonces yo tengo que retirar a las lombrices. ¿Cómo retiro a las lombrices? ¿Se ubican ustedes las mallas con las que ciernen la arena, que tiene unos orificios, verdad? Yo tengo que buscar una que tenga unos orificios justo para que pasen las lombrices. Entonces pongo la malla sobre la compostera, sobre la tierra, sobre el humus, y encima le pongo estiércol o comida. ¿Qué pasa entonces? Las lombrices suben, todas suben a la malla, a comer, obviamente. Entonces le dejo toda la noche para que las lombrices suban toditas y el siguiente día en la mañana yo levanto. Es casi seguro que el 95% de las lombrices ahora están sobre la malla que tiene comida y que tiene el estiércol, y retiro. Eso significa que yo estoy asegurando que ya no existen o que existe solo el 5% de lombrices en la compostera. Y retiro entonces, y ahí sí puedo cosechar. Sin embargo, yo cosecho nunca con trinches, sino siempre se busca como las palitas redondas para evitar lastimarlas. Cosecho el humus y lo cierno, ¿ok? Ojo, no es negocio si ustedes no ciernen el humus, porque es probable que se vayan ahí las lombrices, y las lombrices son muy fáciles de replicar. Tampoco es negocio, ¿ok? Y regreso a las lombrices, obviamente, y ellas bajan. Entonces, esta es la manera de cosechar el humus. Algo que les estaba diciendo es que una compostera bien hecha no tiene problemas de bacterias, no tiene problemas de hongos, no tiene ningún tipo de problema ni huele feo. El momento en el que ustedes están haciendo la compostera y sienten que tiene un olor a podrido, empiezan a ver hongos, empiezan a ver bacterias, significa que está mal hecha, ¿ok? O significa que ingresó algún tipo de mosca o algo y depositó ahí los huevos. La compostera, aunque ustedes no lo crean,
las composteras de lombrices, ¿no? No presentan mal olor, no presentan ningún tipo de mal olor, ni siquiera presentan tipos de hongos ni nada, porque las lombrices no les dan chance para que se proliferen, ¿ok? Listo, eso en cuanto a las enmiendas orgánicas de las lombricultura. ¿Alguna pregunta? Y haciendo este procedimiento, en este caso en una plantación, ¿qué nos ayudaría? ¿O en qué ayudaría? Primero, yo puedo hacer reciclaje de nutrientes. Si usted estuvo trabajando en la pandemia, usted sabrá que cuando no se pudieron exportar las flores en plena pandemia, todas las rosas cortadas se fueron a la compostera. Y al final eso utilizaron como materia orgánica. Entonces, tener compostera con lombrices, reciclaje de nutrientes. Primero, me deshago de lo que tendría que botar porque les doy de comer a ellas. Segundo, estoy teniendo una fuente de nutrientes gratis. Y tercero, estoy mejorando propiedades de mi suelo. Entonces, es un negocio redondo tener composteras cuando yo me dedico a la agricultura, porque estoy abaratando costos de fertilización y de nutrición de mi planta. ¿Ok? Y entonces, en este caso, el desecho prácticamente, como usted dice, cuando a veces están lo que son desechos de flores, desecho de, sí, más que todo de flores, ayudarían como alimento para la compostera, en este caso para las lombrices. Correcto. Obviamente Y no le va a solo dar, no le va a dar el tallo con espinas, ¿no? Por favor. claro, pues no. Sino que, por ejemplo, y dándole solo exclusivamente eso, ¿se mantendrían las lombrices o de igual hay que darle algo balanceado? No, ellas no comen ningún tipo de balanceado. Lo que a ellas No, me refiero balanceado en el sentido que, por ejemplo, como usted dice, ya. se le puede... Sí, no, ellas pueden mantenerse únicamente comiendo césped cortado, por ejemplo. Obviamente, recuerden que la calidad de lo que yo le voy a dar de comer será la calidad de humus que ella me produzca. Entonces, si yo le doy de comer solo hierba, de pronto el humus tendrá un contenido nutricional menor a que si le doy potasio, que viene en el plátano, a que si le doy cualquier otro tipo de elemento que exista, ¿ok? Entonces depende de lo que de comer. Sin embargo, ellas pueden tranquilamente resistir comiendo solo pétalos de flores, por ejemplo. Ellas pueden tranquilamente sobrevivir. Y en este caso no sería necesario ni de pasar por un laboratorio, ¿verdad? No. Porque ya sale directamente orgánico. Correcto. De hecho, creo yo que casi nadie manda a hacer laboratorios de humus porque son productos descompuestos, son orgánicos 100%. Por ejemplo, sería como un tipo ecofértil. Claro, sí, puede ser. Son fertilizantes orgánicos, ecológicos. Me ayudan atendiendo a la lista. A ver, llegó el señor Chila, Nieto, Ordóñez, Parrales, Pincay, Rodríguez. Presente. Rojas, Román, Sánchez. Román presente, ingeniera. Ok, ¿y Valencia? Listo, guardada la asistencia. Listo, entonces. Rodríguez presente, ingeniera. Sí, ya le puse. Arango también estaba presente. Está presente, ingeniera. Gracias. Bro. Estén atentos a la lista ya. Para la próxima. Arango. Sí. Bueno, para la próxima estén atentos a la lista. Y ahorita ya les pongo la siguiente clase. Me hacen acuerdo porque no Sagal sí le puse. Solo los que nombré, que no me habían contestado a la primera. Listo, entonces. Nos vemos el día... ¿Quieren una tarea o no quieren tarea? Una preguntita antes Diga. que termine la clase. Tenemos tarea, Licen. ¿En dónde se puede conseguir lo que son las lombrices? ¿O cómo se puede comprar? ¿O ya. en qué lugar? Las lombrices se encuentran en los viveros. En los viveros, ahí les venden también las lombrices. Nosotros conseguimos en la UTQ en realidad, de algún proyecto que estaban ahí rezagadas muriéndose, pero yo sé que se venden también en los viveros.
En Porque me... Quito, en la ruta, bueno, no sé si se ubica. Por ejemplo, en la ruta Viva hay algunos viveros y yo sabía que uno de ellos sí vendían lombrices. No sé ahora qué tan caras sean. Creo que cuesta el kilo, le venden por kilos. No sé si el kilo cuesta como $6 o algo así, porque cuando yo quise comprar eran como caritas. Supongo que van a estar un poco más caras porque... Claro, es que me imagino que han de ser caras porque no dice que son prácticamente importadas, no son ni de aquí. Entonces sí, en los viveros les puede encontrar. En los viveros de la Ruta Viva, ahí sí se encuentra. Si usted, ¿dónde vive usted? El quinche. En el Quinche. En el Quinche también debe haber en algún vivero. Sí debe haber ahí en algún vivero. Ya por ahí voy a preguntar a ver si... Sí. Listo, entonces, si no hay ninguna otra preguntita, nos vemos el día martes. Les preguntaba si quieren tarea. Sí. No. Oh. Sí, queremos tarea. Sí, tarea. Bueno, verán, entonces, a ver. Varones vagos. No les voy a Martes dejar, hace la prueba. no les voy a dejar tarea por eso, porque necesito que estudien para el día martes, ¿ok? Por favor, estudien para el día martes para la evaluación de lo que vimos, todo lo que hemos visto en estas clases. Los videos, como les digo, van a estar subidos en el YouTube, los links van a estar en la plataforma y ya voy a subir la presentación, la primera y la del vermicompost, ¿ok? No hay ninguna pregunta, nos podemos retirar y nos vemos el día martes. Que tengan un excelente fin de semana. Pasen bien. Igualmente. Gracias, Inge. Igualmente, feliz semana.